Comentarle a las y los hermanos de los pueblos originarios y especialmente al pueblo mapuche que los derechos que quedaron consagrados en el texto constitucional, que hoy día es una propuesta que sacó la Convención Constitucional, son derechos que ya existen en el derecho internacional de los derechos humanos, como el derecho a la tierra, al territorio, el derecho a los recursos, que son esenciales para poder existir los pueblos originarios. En ese sentido, queremos decirle que en un país que es tremendamente bien particular en la forma de aplicar el derecho, si no está reconocido constitucionalmente, cuesta mucho. Entonces, en ese sentido, se avanza para que todos puedan entender también de que es súper importante este proceso. Cuando uno va a litigar, generalmente se basa mucho en lo que está en la Constitución de la República de Chile. Entonces, por eso era también importante poder participar en este proceso. Hay avance también en materia de salud, en materia de educación, en materia también obviamente de el cuidado que se debe tener con la naturaleza. Por otra parte, también el derecho al agua pasa a ser un derecho humano fundamental, entonces es súper importante que la gente lo pueda entender desde ahí, que son derechos que ya existen, que el Estado debió haberlo cumplido hace muchísimos años atrás, dado la ratificación del convenio 169, y es por un compromiso que también en el Acuerdo Nueva Imperial se dio en los años 90. Sin embargo, después de muchos años de que este compromiso se hiciera, lamentablemente el Estado no lo cumplió, y es por eso que hoy día nos encontramos con esta dificultad de hacer de alguna forma que nuestros derechos efectivamente se puedan materializar. Y eso es lo que buscamos también en este proceso constituyente.